¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la sesión del día 16 de julio del 2020 del curso de Genética General para el curso de verano de Agronomía, de la Ingeniería en Agronomía. Recuerdo, el día de hoy vamos a continuar con los temas que nos habíamos quedado anteriormente, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar el procedimiento para poder resolver el examen del día de mañana, ¿vale? Entonces, adicionalmente a lo que habíamos visto acerca de los postulados de la teoría genética de Mendel, que él llevó a cabo a partir de los experimentos que realizó con los chícharos, hay algunas otras extensiones, ¿de acuerdo? O hay algunas otras consideraciones que se pueden tener dependiendo de algunas características o algunas variables que tenemos dentro de la teoría génica. En este caso, tenemos una extensión del análisis mendeliano en donde hablamos de ciertos conceptos como pueden ser la dominancia completa, en donde el homocigota dominante no puede distinguirse fenotípicamente de la heterocigota, ¿de acuerdo? Pero también hay una que se conoce como dominancia incompleta, en donde la heterocigota muestra un fenotipo cuantitativamente, aunque no de forma exacta, intermedio entre los fenotipos de las homocigotas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de cuando teníamos la planta del chícharo, que era o morada y blanca, va a haber casos en donde haya una interrelación entre las manifestaciones fenotípicas dependiendo del genotipo que tenga cada uno de ellas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una planta que se llama Don Diego de Noche, en donde el fenotipo, digamos, dominante deberían de ser los pétalos rojos sobre los pétalos blancos. En la primera generación, según los postulados de Mendel, diríamos que si el gen dominante es el gen rojo, ¿de acuerdo? Toda la primera F1 debería de ser de coloración roja. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que en este caso hay una dominancia incompleta y es una mezcla, digamos, entre rojo y blanco, y la primera generación F1 son pétalos rosas. Y para la segunda generación, ¿de acuerdo? Aquí es donde se remanifiesta o se vuelve a manifestar, si lo quieren ver así, la dominancia del gen de la coloración roja en los pétalos de las plantas. En la F1 ahora voy a tener un cuarto de las plantas que van a tener pétalos rojos, la mitad de las plantas van a ser rosas y la otra cuarta parte van a ser pétalos blancos, ¿de acuerdo? Entonces vean, ahí tenemos este caso en donde la codominancia o la dominancia incompleta muestra cierta mezcla del fenotipo, ¿vale? Más o menos también habíamos visto eso anteriormente, pero es importante resaltarlo ahora, ¿vale? Y existe también el término de la codominancia, en donde la heterocigota expresa el fenotipo de ambas homocigotas por igual. En el caso más práctico, más fácil de ver, es esto cuando tenemos la compatibilidad entre grupos sanguíneos en los seres humanos, en donde utilizamos el sistema A, B o el tipo O, ¿de acuerdo? Entonces, existen glóbulos rojos que tienen ciertas características para las personas que tienen el tipo de sangre A, ¿de acuerdo? Cuando trabajan con anticuerpos de tipo anti-A, hay una aglutinación de glóbulos rojos de tipo A. En el caso del antígeno B, tiene una cierta presencia. Cuando reaccionan con anticuerpos del tipo A, estos no van a generar la aglutinación de glóbulos rojos tipo B. Y cuando una persona tiene el tipo de sangre AB, presenta glóbulos rojos que tienen tanto antígeno A como antígeno B en alguna de las posiciones. Cuando reaccionan con anticuerpos de tipo anti-A, ¿de acuerdo? Estos sí van a presentar la aglutinación de los glóbulos rojos de tipo AB, ¿de acuerdo? Entonces, para que ocurra alguna reacción entre estos anticuerpos y los glóbulos rojos, pues es necesario que exista esta particularidad de, digamos, que si fuera una especie de rompecabezas que se vaya armando A con A, el AB también se puede ensamblarse las piezas con el anticuerpo A, pero en el caso del B, el B no puede reaccionar, no puede aglutinar los glóbulos rojos con el tipo A, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que se impiden
ocurra esta compatibilidad entre los grupos sanguíneos. ¿Sale? Entonces, vean, aquí es donde los alelos A y B producen transferasas distintas que modifican de distinta manera la galactosa terminal del compuesto precursor, y el alelo O el alelo del tipo O en la sangre no produce ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que aquí está el carbohidrato precursor, en donde esto viene al recuerdo de la codificación que tenía en el par genético encargado de, digamos, el gen de los tipos de sangre, ¿sale? Entonces, aquí hay un carbohidrato precursor, el alelo genético lo que hace es modificar cada una de las condiciones para que se produzcan ya sea el antígeno A, que reacciona con anticuerpos de tipo anti-A, que se produzca con el alelo B del gen, la galactosa adicionada al precursor, vean la diferencia entre esta y esta. Aquí el antígeno B reacciona con anticuerpos de tipo anti-B, ¿de acuerdo? Mientras que aquí el alelo del tipo de sangre O hace que se produzca un antígeno H que no reacciona con anticuerpos ni anti-A ni anti-B, ¿de acuerdo? Entonces, no hay este rechazo, no hay esta reacción con respecto a los antígenos de los anticuerpos que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes posiciones, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál va a ser la parte que va a diferenciar uno u otro, ¿de acuerdo? En este caso, vean, el alelo A produce la N-acetilglucosamida, que es la que tiene esta forma molecular. El antígeno B es el que produce la galactosa que tenemos de este lado de acá, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia sustancial estriba principalmente en la posición de este sitio, mientras que aquí es H hacia arriba y O hacia abajo. En el caso de la galactosa, el OH es el que está hacia arriba y el H es el que está hacia abajo. Digamos que si lo vemos con la analogía de lo de los rompecabezas, ¿de acuerdo? El que invierta un pedazo de la pieza hace que ya no ensamble completamente, ¿de acuerdo? Entonces, el gen responsable de esta formación del tipo de sangre, ¿de acuerdo? Va a orientar a cada uno de estos. Es por eso que para cuando se realiza un matrimonio, recuerden que se piden pruebas de sangre para ver la compatibilidad entre los tipos de sangre, para ver si los hijos van a tener problemas con la mezcla, digamos, del gen responsable de esto. ¿Sale? Entonces, el grupo O, en este caso, es donante universal porque no contiene antígenos ni A y B, mientras que el grupo AB es receptor universal porque no produce anticuerpos contra el antígeno A ni contra el antígeno B. ¿De acuerdo? En este caso, aquí vean los tipos sanguíneos que tenemos: A, la sangre de tipo A, sangre de tipo B, sangre de tipo AB y la sangre de tipo O. ¿Sale? En este caso, el genotipo de cada uno de ellos es el dominante, vean, es AA o A y minúscula. Aquí puede ser doble recesivo B, ¿de acuerdo? O mayúscula B, minúscula B. Aquí puede que exista la codominancia, que exista tanto de la parte A como de la parte B, ¿de acuerdo? Y finalmente, en el tipo sanguíneo O, en este caso, el alelo es nulo, ya que es incapaz de producir cualquier forma del antígeno, y los alelos AB son los dominantes sobre el alelo I, ¿sale? En este caso, los alelos A y B son codominantes entre sí. Recuerden que a pesar de que habíamos relacionado con el hecho de que solamente teníamos digamos, un gen encargado de la formación de un cierto tipo de sangre, aquí son más genes involucrados, más parte de, pero al final de cuentas sigue respetando las bases de la genética mendeliana. Por un lado tenemos a los anticuerpos, de acuerdo a los antígenos, perdón, que se están produciendo para un cierto tipo de sangre, para otro cierto tipo de sangre, o las mezclas entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que los tipos sanguíneos A solita y B solita son los dominantes, el AB sería como
medio recesivo, ¿de acuerdo? Y el tipo O, pues, es el que está con respecto a los otros. Si lo vemos en otras especies, también están dando el grupo sanguíneo, Están sembrando, ¿ah? por ahí, Sí, yo me acuerdo que iba, loco, ¿no? Dale. a ver, ya. Perdón por ahí. Entonces, aquí si lo hacemos con una analogía, dependiendo de la proporción de la descendencia que se va a estar generando, ¿de acuerdo? Vamos a poder observar cómo es que existe la relación, dependiendo de si es A, B o AB, ¿de acuerdo? Entonces, las homocigotas parentales, si los dos son dominantes, por ejemplo aquí AA y AA, todos van a tener el prototipo A. Si tenemos AA y AB, uno puede ser AA y otro puede ser AB. Si tenemos AA, digo, sí, AA dominante con BB, todos van a ser AB, ¿de acuerdo? Si tenemos AB y AB, uno va a ser totalmente A, dos pueden ser AB, uno puede ser totalmente B. Cuando tengo AB con AB, me van a dar un AB y un B. Finalmente, si todos son BB con BB, pues al final de cuentas, las proporciones de los tres grupos sanguíneos me van a dar NN. Bueno, en este caso, BB, en este caso todos son del grupo sanguíneo AB. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante tomar en consideración este tipo de cuestiones? Porque se pueden dar casos en que ocurran enfermedades por este tipo de consideraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una enfermedad que se conoce como la anemia falciforme, ¿de acuerdo? Porque está presente en un gen, ¿de acuerdo? Que es el que hace que se produzca este tipo de trastorno hereditario. Entonces, el tipo de alguna cierta característica, ¿de acuerdo? Vamos a tener un origen para esta forma. Digamos que lo normal sería que se forme el glóbulo rojo, ya habíamos hablado de esto, bien redondito, bien circular, pero la presencia de un gen en el genotipo de este lado, ¿de acuerdo? Esto va a hacer que se produzca esta anomalía o esta no formación del glóbulo rojo normal, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos el gen dominante, de acuerdo a HB normal, los glóbulos rojos no se deforman nunca, ¿de acuerdo? Si tenemos este de acá, algunos glóbulos rojos se deforman, pero en concentraciones muy pequeñas, mientras que si tenemos digamos, esta carga genética, de acuerdo con respecto al gen de la formación del glóbulo rojo, entonces vamos a tener anemia grave, a menudo mortal, en este caso la HB, la hemoglobina, causa que los glóbulos rojos no quieran una forma no quieran la forma redonda, sino que quieran esta forma medio extraña. En este caso, respecto a la anemia, el dominante, el alelo dominante es el normal, digamos, el de la formación de la anemia, digo, de la hemoglobina rojita. Respecto a la forma de los glóbulos, existe una dominancia incompleta, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre, si tengo de los dos genes, tanto el normal como el que produce la anemia, ¿de acuerdo? No va a dominar, puede ser que existan muchos genes rojos y otros poquitos, y cuando se realiza la síntesis de la hemoglobina durante el proceso de transcripción del ADN, ¿de acuerdo? Hay codominancia, o sea, puede existir tanto de este lado como del otro. Entonces, son genes característicos que se deben de tomar en consideración porque si no es así, a la hora de que se haga el estudio completo de la presencia de este tipo de trastornos, pues hay que tenerlo en cuenta. Aquí es muy importante esto. Ojo, el tipo de dominancia inferida de un estudio depende en gran medida del nivel fenotípico en el cual el ensayo es realizado, ya sea si es a nivel de un organismo completo, si es a nivel celular o si es a nivel molecular.
O sea, no solamente es por lo que se ve o por lo que se puede estudiar. Nosotros habíamos estado trabajando anteriormente con fenotipos, ¿de acuerdo? Como observables. O sea, con fenotipos que yo puedo ver cómo es que se está manifestando la transferencia de los genes, ya sea si es dominante o recesivo, por medio de la coloración de los pétalos de la flor, de una planta, del tamaño, etcétera, etcétera. Varias consideraciones. Aquí puede ser que no se manifieste así evidentemente el fenotipo de este tipo de cuestiones, sino que tengamos que hacer estudios más a profundidad a nivel laboratorio, ¿de acuerdo? Para identificar este tipo de condiciones. Ahora bien, dentro de todo esto también tenemos alelos letales, que son alelos mutantes que pueden causar la muerte de un organismo. Los genes en los cuales ciertas mutaciones pueden ser letales son genes claramente esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, hay genes que se encargan de la construcción, de la transcripción del ADN a ciertas posiciones dentro del organismo, y si estos genes no están adecuadamente diseñados para la función específica a la cual se deberían de dedicar, entonces ahí es donde el organismo pues no llega a buen término o simplemente pues no desarrolla una cierta característica esencial. Y también tenemos los alelos letales recesivos, que en organismos diploides se mantienen en la heterocigosis. Por ejemplo, aquí tenemos el alelo A del color de la piel del ratón. El color normal es la línea pura, que sería el color café de un ratón. Pero también tenemos la consideración de que pueden existir fenotipos parentales que tengan un alelo de tipo comodín, que ya hemos analizado anteriormente, y entonces tenemos amarillos, que van a ser los normales, y amarillo con amarillo, pues ahí van a tener una mezcla entre estas dos condiciones genéticas, ¿de acuerdo? Entonces, de 2 de 3 van a ser amarillo, uno va a ser color normal y va a tener una relación de 2 a 1. Entonces, los ratones amarillos son heterocigotas y el amarillo, entre estos, van a ser el que tenga el alelo dominante. Pero, en este caso, el alelo amarillo es letal en la homocigosis, ¿de acuerdo? En este caso, el alelo amarillo es dominante según el color de pelo y además es letal recesivo. En este caso, por eso es que nosotros normalmente nunca hemos visto un ratón amarillo, porque mueren antes de nacer. Tienen una gran cantidad de complicaciones sistémicas, ¿de acuerdo? Que impiden que este tipo de coloración, si lo quieren ver así, exista naturalmente en la naturaleza, ¿de acuerdo? No se han encontrado hasta ahorita, bueno, se sabe que existe este gen que puede hacer que los ratones sean amarillos, pero al final de cuentas, estos ratones pues no prosperan, si lo quieren ver así. O sea, aquí es donde tenemos la relación génica entre cada uno de ellos. Y también podemos hablar de un término que se conoce como genes pleitrópicos, en donde los genes son los que se saben que tienen más de un efecto fenotípico distinto. O sea, va a haber una mezcla ahí entre las diferentes condiciones que pueden generar este tipo de genes. Entonces tienen ahí, por ejemplo, coloración verde, coloración roja, coloración azul, etcétera, etcétera. Y de todas formas siguen siendo bajo los mecanismos de la transcripción del ADN de estos mismos genes. ¿Vale? Entonces hay varios genes que afectan a un solo mismo carácter. Por ejemplo, en este caso el color de la piel de las víboras. Hay genes que es el precursor que hace que se genere el pigmento negro, pero ese mismo también se encarga de que se genere el pigmento naranja. Y en este caso vamos a tener una serpiente con la coloración del camuflaje idóneo para el ambiente en el cual se está desarrollando. Recuerden que la genética, pues, normalmente es el estudio también de la adaptación que existen de estas especies a el entorno que las rodea, ¿sale? Y esto lo van transmitiendo por medio de los genes. Ahora bien, también pueden existir fenotipos que hay una mezcla tanto de el precursor para la formación del rojo, de color naranja, o que sea del color negro. Aquí tenemos negro y naranja, pero a la hora de hacer la cruza de la generación F1, existe una que es camuflada, ¿de acuerdo? Y la generación de una cruza naranja con el negro va a hacer que tengamos, por un lado, 9 que sean camufladas, así, naranja con negro, 3 en donde se presente únicamente el gen de la coloración naranja, 3 que van a tener una coloración totalmente negra, o bueno, ahí negra con esto, y sorprendentemente vamos a tener una albino que posee
el color rosa por la mezcla de la hemoglobina de la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una mezcla entre los genes, tanto de la coloración naranja como la coloración negra, que hace que al final de cuentas la recesividad de estos pues se mantenga, ¿de acuerdo? Y por eso puede ser que se produzcan estas serpientes albinas, ¿de acuerdo? Que, como les digo, esto se puede replicar a nivel experimental y demás, pero en la naturaleza pues difícilmente va a sobrevivir una especie de este tipo, ¿de acuerdo? Por la que ya habíamos visto anteriormente acerca de las implicaciones a nivel sistémico que pueden tener o el rechazo de las demás especies o de su misma familia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, la epístasis es un tipo de interacción génica en la cual un gen amasa o enmascara la expresión de otro y expresa su propio fenotipo. Entonces, generalmente, ambos genes se encuentran en una misma ruta metabólica. Aquí hay un ejemplo de color de pelo de ratón. Ya no vamos a abundar un poco más de esto. Ahí se los dejo porque si no, no nos va a dar tiempo de verlo del examen. ¿Sale? Aquí hay otro ejemplo de epístasis representativa en ruta metabólica. ¿De acuerdo? Normalmente sería el color de la flor sería azul, pero a la hora de que se hacen las mezclas puede haber azul, magenta y al final pueden presentar coloraciones blancas. Ahí viene la forma que está expresando. Recuerden que el más, en este caso cuando se está identificando un gen, pues es el que tiene el alelo dominante. Puede haber complementación en donde dos alelos dominantes del tipo comodín se unen para producir un fenotipo específico, revirtiendo el fenotipo dado por los alelos mutantes recesivos. Ahí también otra vez viene un ejemplo de las coloraciones para la formación de una cierta expresión fenotípica de las plantas. En este caso, pues ahí vean cómo aparecen al final de cuentas las líneas azules, blancas y más blancas. También existe la supresión, en donde el alelo de un gen que anula la expresión de otro gen. El gen supresor puede llevar asociado su propio fenotipo o no tener efecto detectable en el que se da la supresión, ¿de acuerdo? En este caso, en la producción de la malvidina en plantas, el gen dominante es que hace que se produzca la malvidina, mientras que el gen D no solamente no hace que no se produzca malvidina, sino que la contrarresta, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera generación teníamos malvidina y en el otro lado teníamos que no hay malvidina, pero en la primera generación todas manifiestan que no hay malvidina. ¿Por qué? Porque entre una y otra, pues la anula, ¿de acuerdo? No solamente la evita, sino que la anula. Y en este caso, pues vean las proporciones que estamos ahí en cuanto al gen de la supresión. Aquí hay otro ejemplo para la relación genotípica del tipo de interacciones que existen entre estas, ¿de acuerdo? Ahí para que lo chequen después con más a detalle. Aquí vienen otros conceptos. Aquí sí, pues por el tiempo ya no nos va a dar tiempo, pero pues más o menos vienen explicados ahí con un ejemplo cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Aquí hay un pedigrí, ya me salió el aviso de los 10 minutos. Entonces el pedigrí del alelo dominante, que no es completamente penetrante, ahí viene cada uno de esos. Y viene también explicado un poco de la herencia materna, ¿de acuerdo? Que en este caso recuerden que las mitocondrias y los cloroplastos contienen pequeños cromosomas circulares que codifican para un definido número de genes en el genoma total de la célula. En este caso, estos son independientes a los genes que están funcionando dentro del núcleo de la célula, por lo que cuando se transfieren, pues estos se transfieren de forma completa. ¿Vale? Entonces ahí vienen patrones de herencia citoplásmica, cómo se relacionan entre cada uno de ellos, y vienen ejemplos de algunas mutaciones citoplásmicas en humanos, la transferencia de fenotipos raros solo a través de las mujeres, y pues en este caso no se dan ejemplos de mutaciones hacia los hombres, pues porque no presentan esta condición. ¿Sale? Entonces, les voy a mostrar en la página en la que tienen que entrar para el examen del día de mañana, ¿de acuerdo? Bajo la condición de que, pues espero que los que les hayan dicho, pues le hagan saber al maestro que van a tener el examen, ¿vale? Entonces, la donde tienen que entrar es a la siguiente página, ¿de acuerdo? Tenemos aquí que se llama, bueno, en este caso, esta es la de profesor. Tienen que entrar, así se llama, socratip.com. Y no, pero es b.socrative.com. Ahí está.
Entonces le dan aquí en besographic.com, /login, /student. Por favor, apunten esta página. Si no, de todas formas, mañana a la hora de que iniciemos la sesión, se las voy a volver a poner aquí en la pantalla para que recuerden. Entonces, aquí lo que les va a pedir es un room name. El room name es el salón, si lo quieren ver así, en donde van a poder hacer el examen. En este caso, se llama Jorge 4496. Esta es la clave que van a necesitar para poder ingresar a el salón del examen. Si lo quieren ver así, bueno, salones, por decir algo, pero ahí está la página, ¿de acuerdo? Entonces, le dan unirse y aquí les va a aparecer el examen. Lo primero que tienen que poner es su nombre completo, por favor, todo el nombre y todos sus apellidos. Jorge, Rafael, León, Carmona. Hoy está teniéndose primero aquí. Le doy hecho. Y entonces aquí les van a aparecer el examen. Vean, es opción múltiple. Aquí solamente este es uno de prueba que subí para que ustedes vieran más o menos cómo se realiza. Las preguntas a esta parte del examen es la parte interesante de todo, porque las preguntas, yo hago el examen, ¿de acuerdo? 10, 15 preguntas, no sé. Lo voy a poner 15 preguntas, ¿sale? Y de esas 15 preguntas, yo le doy que las ponga al azar. O sea, que no siempre va a ser la pregunta 1, 2, 3, 4, así en ese orden, sino que la pregunta que yo puse como número 1, vaya a la 10, la pregunta 2, vaya a la 3, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? En este caso, aquí aparece la pregunta y aparecen las diferentes opciones de los caballeros del zodiaco, ¿de acuerdo? Entonces, nombre del caballero de Libra, le pongo ahí la pregunta, puede ser Doko, puede ser Mu, puede ser Ayoro, selecciono cuál de ellas, selecciono la que yo considero la respuesta correcta, le doy subir. Ok, luego la armadura del caballero Iki es la del Fénix, Andrómeda, Pegaso y Dragón, selecciono cuál es la del Fénix, ¿de acuerdo? Le doy subir y le doy ok. Y listo, ¿vale? Voy seleccionando cada una de estas y mientras yo, como profesor, lo que hago es ir monitoreando la actividad de cada uno de ustedes, ¿sale? Entonces, le voy a ingresar a mi cuenta y vean, aquí lo que me va apareciendo es resultados de ese examen. Miren, ya lo están haciendo. Entonces, Carlos Darío ya hizo el examen de los caballeros del zodiaco y vean aquí 100% de respuestas correctas. Yo también. William Wallace, yo mismo me hice una cuenta de William Wallace y aquí me van apareciendo todos y cada uno de ustedes con la respuesta que están seleccionando y listo, ¿sale? Entonces, el día de mañana, a la hora de la clase, o sea, yo voy a hacer el examen hoy, pero el examen solo va a estar disponible hasta que yo le dé activar el examen, ¿sale? Antes no van a poder resolver el examen, ¿sale? Entonces, otra vez, ¿qué es lo que hacen? Entran aquí a esta página, besographic.com, /estudiante, ¿sale? Aquí lo que les va a pedir es el nombre del cuarto, en este caso va a ser el mismo, Jorge 4496, ¿sale? Pero vean, ahora yo ya voy a detener, como profesor, voy a detener el finish. Ya terminé la actividad, ¿sale? Y ahora el que voy a poner va a ser otro examen diferente, que pues ahí tengo guardado otro examen, ¿de acuerdo? Entonces le doy en quiz, ahora le doy en launch, lanzar aquí me pregunta si quiero quitar el que estaba, ahí ustedes la configuran para que esté en español, entonces ahora voy a lanzar que es uno default que ya trae allí. Aquí, instant feedback, shuffle, y que les muestro a ustedes Entonces ya lancé el nuevo, ahora vean, no va a ser el mismo examen, ahora le doy unirse, y ahora el examen que va a salir es el que estaba ahí de... $44.96. Aquí, Juan... Sale, Islandia es la isla más grande del mundo, le voy a poner que falso. No es la más grande, es Islandia. El diámetro de la Tierra es de tanto, es verdadero. Lo que quieran, sí, es verdadero, etcétera. ¿Qué país es este? Pues Italia, ¿vale? Pueden venir imágenes, que pues yo creo que sí le voy a subir las imágenes, sobre todo
El océano más grande del mundo es el océano Pacífico. Ahí está, respuesta correcta. El río más largo es el Nilo, el Amazonas es el más caudaloso. Ah, mentirosos. ¿Vale? Entonces, así es como funciona lo del examen. ¿Sale? Fueron 4 preguntas, tuve 4 buenas, una mala, y ahí me tiene, mientras que acá, yo como profesor, vean. Ah, mira, Carlos también hizo el examen, Carlos. Pero pues bueno, qué bien para que se vayan familiarizando con lo de la resolución de esta parte, ¿sale? Entonces, por ahí el chat, a ver qué me dicen. Ah, pues en español, pues no, pues es en inglés. Entonces también ahí en el qué buena idea, Carlos, muchas gracias por esta idea. Subir aquí mañana otra vez en la reunión de Zoom, les voy a subir el enlace para que le den clic y de ahí empiecen a hacer el examen. ¿Vale? Entonces la reunión de mañana, recuerden, va a comenzar ahí sí a las 8 de la mañana en punto, ¿de acuerdo? Y voy a grabar de las 8 a las 8:30, que más o menos el tiempo que me da para estar haciendo la grabación. Después ya no la voy a grabar, pero va a seguir el examen hasta 5 minutos antes de las 9, ¿de acuerdo? Entonces, pues vean, o sea, el examen, si lo pongo así como si ya se saben la respuesta, ¿vale? Pues no va a ser muy complicado de resolver. Entonces, ahí para que lo miren, ahora Nelson también está haciendo el examen, y aquí me va apareciendo en tiempo real, si están dando cuenta, me está apareciendo en tiempo real las respuestas y los resultados, y yo les envío la respuesta y el resultado de lo que sacaron en el examen, que deben de conjuntar junto con el resto de de lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces, bien, entonces así le vamos a hacer para el día de mañana, salvo lo que me digan en el transcurso del día que cómo van a ponerse de acuerdo con su otro profesor para lo de la práctica. Entonces, para que si les da chance de que empiecen a las 9, los que tienen el examen conmigo, o sea, bien, vengan aquí, incluso hay internet, les comparto el internet del salón, el F01, ya saben. Entonces, aquí lo pueden hacer antes de que se vayan a su práctica, ¿de acuerdo? Pero pues háblenlo primero con él para que no tengan este problema. Nos va a acabar el tiempo. Cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí están las redes, ya saben. Para hoy no hay actividad. La actividad ya se las puse ayer, que es la del glosario de términos, pero hoy es donde se entrega la fecha límite para entregar todas sus actividades pendientes. ¿De acuerdo? Y pues nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.